nueva denuncia contra el presidente Mauricio Macri en relación a la concesión de peajes. Estaría implicado también, o lo involucra esta denuncia al presidente del Real Madrid. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Carmela Moró, dirigente del Frente Todos, y Adrián Grana, diputado nacional del Frente para la Victoria PJ. Adrián, comienzo por usted. ¿Qué es esto? Bueno, a ver, en principio lo que hemos detectado es que en el marco de la renovación de los contratos de la concesión de lo que es el Corredor Norte, lo que conocimos como Panamericana, en manos de la empresa Ausol, hay una maniobra fraudulenta por lo menos muy importante. Recordemos que Ausol es una de las empresas que es parte del grupo Macri. En sociedad en ese momento, ya para fines del año 2015, en sociedad con una empresa española, que era la controladora de Ausol, que pertenecía al expresidente del Real Madrid, Pérez. Sí. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Entonces, lo que hacen, ya casi finalizando el contrato, es hacer un pedido al Estado Nacional, días antes de creo que es el 9 de agosto, 2 días antes de las PASO del 2015, cuando Macri estaba en carrera como uno de los potenciales ganadores de las elecciones. Lo que plantean es que hacen una demanda contra el Estado pidiendo 1.100 millones de dólares como recomposición de supuestos gastos o pérdidas que habían tenido a lo largo de 12 años de concesión, donde no habían hecho ningún planteo con respecto a lo que decía que era la actualización del precio del peaje, el contrato original que se había firmado en su momento. Entonces, 2 días antes de las PASO hacen este reclamo al Estado. Después de las elecciones de octubre, del balotaje de noviembre, con Macri ya presidente electo, hacen la denuncia en el CIADI. Y en el CIADI también demandan a la Argentina, al Estado Nacional, por estos 1.100 millones de dólares. El CIADI contesta de que no puede avanzar en la denuncia en el CIADI hasta no terminar con la vía administrativa y jurídica en la Argentina. Independientemente de esto, el presidente Macri manda al ministro Dietrich y al ministro de Transporte y al que era el responsable de Vialidad Nacional, Iguacel, en aquel momento, a renegociar el contrato con Ausol, pero aparte a reconocerles de alguna manera esta demanda que estaban haciendo. Y de ahí se desprende que le otorgan 500 millones de dólares y 10 años más de contrato a la empresa, y esta es la situación en la que estamos y la que estamos denunciando por malversación de fondos públicos. ¿Dónde quedó la transparencia de la que hablaba el gobierno en el 2015? Bueno, no, primero te aclaro que no soy diputada, pero... Bien. No, bueno, Perdón. no, todo bien. La transparencia se perdió hace rato, desde que surgieron los Panama Papers, el tema de Odebrecht, el tema del dólar futuro, que es un tema que se lo querían adjudicar al gobierno anterior, que se habían beneficiado con el dólar futuro, y los que se beneficiaron con el dólar futuro fueron los miembros del gabinete de este gobierno, que habían adquirido el dólar futuro y que después forzaron la devaluación. Y bueno, no, yo creo que si hay algo que no goza este gobierno es de un signo de transparencia. Muy por el contrario, tienen muchas situaciones como de estas de incompatibilidad de negocios con la función pública. Lo que pasa que, bueno, claramente tienen una protección mediática que hacen que estos temas no trasciendan. Todos sabemos que el caso de los Panama Papers en el mundo fue una conmoción enorme, que hubo inclusive funcionarios que dimitieron a sus cargos, el presidente de Finlandia, si mal no recuerdo, entre otros, y bueno, acá en la Argentina no pasó absolutamente nada. Eso responde más, no tanto a que el gobierno no esté involucrado en estos casos, sino que hay una protección mediática muy fuerte con este gobierno en cuanto a lo que se refiere a casos de corrupción. Bien. Y con esta denuncia, ¿qué pasos ahora tiene que seguir la justicia? Apenas hace unos días presentamos la denuncia con el diputado Rodolfo Tailade, el diputado Leopoldo Moró y con Carlos Castañeto. Nos ha tocado el juzgado del juez Canicoba Corral y como fiscal Stornelli, que estamos pidiendo que lo aparten de la causa, básicamente por la complicación que tiene en la causa de Alessio. Y estamos esperando, bueno, ya hemos presentado las pruebas, hemos presentado la denuncia, queremos que se avance en la investigación porque lo que entendemos es que lo que hay es una defraudación al Estado por esta especulación de estar de los dos lados del mostrador
definiendo, haciendo una demanda, a ver, para que entendamos, la empresa no presenta ningún balance que justifique de alguna manera esos 1.100 millones de dólares que demanda. El gobierno arregla con la empresa sin auditorías, sin la Auditoría General de la Nación, sin ningún tipo de certificación de que eso tiene alguna validez desde el punto de vista contractual. Uno no puede pedir, me deben tal cosa y no demostrar por qué. Bueno, la empresa no demuestra nada. Sin y ir el más gobierno, lejos, los dueños de las empresas de los servicios públicos son amigos del gobierno. Adrián. Sí. En este caso es peor, porque la controladora, la concesionaria Ausol, es una empresa del Grupo Macri, donde recién en el año 2017, ¿sí? Después de toda esta operatoria mafiosa, se deshace el Grupo Macri de esta empresa vendiendo las acciones que le quedaban a ese entonces, que no eran más, en el 17 no eran más de un 7 u 8%, pero después de que las acciones habían crecido un 400% producto de los aumentos indiscriminados en los peajes que el propio gobierno le había dado, que el propio Macri le había dado a la empresa de su propia familia. Ahora, yo le escucho a la dirigente hablar de la impunidad del gobierno frente a la cobertura de grandes medios de comunicación, lo escucho al diputado cuando se plantea el apartamiento de Stornelli de este expediente por obvias razones, porque Stornelli está sospechado a partir de la investigación que llevó adelante el juez Alejo Ramos Padilla, y me pongo a pensar cuál debería ser el abordaje de un eventual futuro gobierno de la oposición respecto de la justicia, porque hoy también pareciera que cualquier planteo que se hace respecto de los jueces ya le sirve como mecanismo al gobierno para decir, no, bueno, quiere venir el kirchnerismo para generar un esquema de impunidad, una suerte de operativo de impunidad. Este planteo de reforma de la justicia no lo hacemos solamente desde el lugar político, también lo hacen miembros de la propia justicia, como es el caso del fiscal Delgado, que viene hace mucho tiempo peleando para transparentar los problemas que tiene el Poder Judicial y ver de qué manera podemos empezar a afrontar alguna reforma que haga que estas cosas que suceden, que desafortunadamente suceden, no pasen. Hoy estamos viviendo el caso, por ejemplo, de Pichetto, ¿no? En el Consejo de la Magistratura. No es casual para nosotros que hayan elegido a Pichetto como vice de la fórmula de Mauricio Macri. Está claro que a nivel dirigencial y político no le suma absolutamente nada. Pichetto se fue solo él y su alma. No llevó un senador, un gobernador, un dirigente político que lo acompañe en este camino. Sí le garantiza, porque además el senador Pichetto renunció a su cargo de presidente del bloque opositor en el Senado, pero no renunció a su cargo en el Consejo de la Magistratura, porque el lugar de Pichetto en el Consejo de la Magistratura le facilita este comportamiento que ya viene teniendo el gobierno de apretar a los jueces, de condicionarlos. Y digo que ya lo viene teniendo porque escuchamos los audios de las conversaciones, por ejemplo, del ministro Garabano, en el caso justamente con... Bueno, cómo lo coachearon a Fariña, ese no me Fariña, salía. Ahí está, a mí me pasó claro. lo mismo. Cómo lo coacharon a Fariña, después cómo condicionaron al juez Rosansky. Sí. Ahora, yo también pensaba en esto y me interesaba también la visión del diputado del Frente para la Victoria, porque cuando el kirchnerismo fue gobierno, avanzó sobre una reforma judicial que prácticamente en ninguna de sus aristas apuntaba a un mejor servicio de justicia, a acelerar los tiempos. A ver, en líneas generales, cuando acude el ciudadano de a pie a la justicia, ¿cuál es la queja? Está 5 años para que se resuelva cualquier demanda en el plano civil. Pero sí tenía una arista, por ejemplo, que era abrir más salas de casación, nuevos jueces de casación para repartir las causas y que tuvieran algún resultado. ¿No es cierto que no había? Hay como dos andariveles, me parece, porque por un lado nosotros inauguramos todo lo que eran los centros de acceso a la justicia, que era justicia descentralizada, básicamente para los conflictos menores vinculados a la justicia, que es lo que tiene el ciudadano común permanentemente. Eso por un lado, como uno de los mecanismos. Después hicimos una
propuesta integral de reforma del sistema judicial, que ustedes recuerdan fue, entre otras cosas, impugnado por la propia justicia, declarando inconstitucional algunas cuestiones. Sí, Digo, de hecho la propia Corte Suprema tomó de esa reforma lo que le interesaba, descartó lo que no quiso, y todo lo que hacía a la opacidad de la justicia, por supuesto, lo mantuvo. Yo creo que nosotros lo que tenemos por delante es el desafío de poner en discusión cada uno de los estamentos de la democracia en Argentina. La justicia es uno de ellos. Creemos que tenemos, y ya no es una opinión particular nuestra, sino que es del conjunto de los argentinos, que hay una justicia que no es ciega. Hay una justicia que está sospechada de armado de causas, hay una justicia que está sospechada de ser el brazo ejecutor de las decisiones políticas del gobierno, y hay persecución a dirigentes políticos, hay dirigentes políticos presos. Digo, me parece que hay una situación de anomalía general en el sistema judicial, que lo tenemos que encarar de una discusión democrática, abierta, transparente, y que permita que la justicia vuelva a ser un espacio respetado en nuestra sociedad, y que cuando un ciudadano común tenga cargos o no tenga cargos, tenga que someterse a la justicia, esté tranquilo de que lo pueda hacer. Yo recuerdo un aspecto también de aquel intento de reforma que, por ejemplo, no abordaba, por eso no me parecía que fuera una reforma que necesitara la Argentina en ese momento, no abordaba, por ejemplo, esta relación incestuosa, por decirlo de alguna manera, entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia, que nadie controla. Nadie tiene un cabal seguimiento, y buena parte de eso lo estamos viendo hoy, lo estamos sufriendo hoy. Una punta muy breve de eso es la investigación que lleva Alejo Ramos Padilla, pero digo, esa reforma tampoco el kirchnerismo la abordó. Una propuesta que nosotros, y de hecho que se efectivizó durante nuestro gobierno, es que pase al Ministerio Público las escuchas. ¿Por qué? Porque le daba como cierta mayor nivel de transparencia al tipo de manejo que había. Yo creo que no es solamente una cuestión de títulos, me parece que hay un proceso que hay que hacer de democratización de la justicia, de generar herramientas de mayor nivel de transparencia. Uno de los elementos interesantes que se dio en nuestra época es que el Consejo de la Magistratura tenía mayor peso en los espacios de los abogados, los jueces, para que no sea decisiones arbitrariamente de la familia judicial y arbitrariamente de la política. Veníamos del proceso de la servilleta de Corach, digo, de una cantidad de cosas que con la composición de la Corte, con Néstor Kirchner, haciendo el procedimiento distinto como se había generado, empezábamos a cambiar algunas cosas. Son procesos largos que hay que llevar adelante, pero que hay que insistir. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bien, después de la pausa vamos a